Sí. En Pero fin, la bueno, inmediatez. Ajá, en fin. entonces ya va, espérate. Tú me estás diciendo que tenemos una adicción a lo inmediato, a lo rápido, Sí, el momento. sí. Qué rico. Al rapidito. Exacto, eso suena bien. Pasa que, coño, uno que tenía que trabajarse la pico y palo. ¿Te Sí. imaginas? Así, 5 minuticos, dale. Rico. Bienvenida, gente bonita, de nuevo a otro episodio de Alamer con todo. Un episodio. Este episodio nos va a exigir paciencia, el episodio de hoy. Don Julián, ¿cómo estamos? Muy bien, recordando que usted no deja los malos hábitos, saludando solo a la gente bonita. Usted, que está ahí en la pantalla viéndonos y que cuando se ve al espejo se asusta, yo también lo quiero. Tú, Aunque Carlos no. tú tienes que acordarte de que la gente que ve este podcast es gente bonita. O sea, se embellecen cada vez que ven el podcast. Sí, córtalo con ese cuchillo de mantequilla que... Eso lo dijiste tú. Tengo No. pruebas. De hecho, lo voy a poner. Vean este pedazo. A Exacto. las pruebas me remito. Gente bonita, gente hermosa. Llegamos a la tercera temporada. ¿Ah? Y la fea también. Y la fea también, sí. No, la gente fea, la gente que ve este podcast, la gente que escucha este podcast, es toda gente hermosa. No se sienta feo. Siéntase embellecido por Alamer con todo. Mira, ¿cómo está tu paciencia hoy, Julián? Siempre tan buena como los 5 segundos de los videos de Vine antes. Oye, ¿te acuerdas de Vine? Vine era Ahí. 6 segundos, 6 segundos. La Sí. cantidad de cosas que la gente hacía en 6 segundos. De ahí surgió Lele Pons. Sí. Bueno, y muchos otros. Sí. No, yo tenía cuenta de Vine, pero tenía como 4 episodios. Solamente porque me gustaba Tú tenías mucha experiencia con aquellos los 6 segundos. Uno ha vivido una vida. Yo le llamo eficiencia, no sé cómo lo llamas tú. Los mejores 6 segundos que puedo ofrecerte en mi vida. Los mejores 6 segundos. No Yo no sé sé si lo los tuyo. de... Exactamente. Mira, Julián, bueno, Ya, precisamente de eso. Dime, ya va. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues precisamente de eso, de nuestra adicción a nuestra falta de paciencia y nuestra adicción Pensé que hablar de las cocas, marico. Y que nuestra adicción y que nos va a tirar para afuera. Señores que querían ser promotores, esta parte la podemos cortar, no se preocupen, esto nunca pasó. Cuando nos paguen ya saben dónde se va a ir el dinero. Sí. Bueno, tú estás cerca de Miami. Hey, conocemos conocemos la zona. No, pero bueno, nuestro episodio de hoy es sobre la adicción a la inmediatez. Y fíjate en una cosa bien interesante, que es una de las cosas que nosotros no practicamos, pero una de las recomendaciones que hacen cuando estás haciendo un reel o cuando estás haciendo un podcast, este tipo de cosas, es que tú el primer minuto traigas a colación el tema el enganche del episodio. Nosotros siempre ponemos un pequeño video de enganche al principio del episodio, pero no lo hacemos cuando empezamos a hablar. Y yo me he dado cuenta, no ha afectado la visión de los episodios, quizás porque todavía nos ven nuestras 3 tías y 2 amigos, pero es una de las cosas que recomiendan precisamente por este tema de la incapacidad de enfocarse y de que pierdes el interés en los primeros 3 segundos de un video, o los primeros 5 segundos de un video ya pierdes el interés. Okay, Si no te... Tú me estás queriendo decir que tenemos que cambiar el formato, así que cuando iniciemos en ese primer minuto tenemos que decir sobre qué vamos a hablar y soltar un dato interesante. No, yo estoy diciendo que hablamos paja, pero... Porque eso significaría que yo tendría que preguntarte de qué vamos a hablar por lo principio. menos una hora antes del episodio. Y eso, el equipo de producción no creo que esté muy de acuerdo.
eso, eso es fácilmente factible porque el equipo de producción te envía el tema por lo menos unas 12 horas antes. Pero que se envíe a que la persona lo O lea. sea, que lo lea, esa es la cuestión. Esa es la Es más cuestión. divertido. Es que, a ver, Carlos, ¿tú cuántas veces vas a una película sabiéndote la parte interesante de la película? A No, menos porque que esos yo son vaya a actuar spoilers. en la película. Porque son spoilers. Ya. Entonces tú quieres llegar y que la vida te sorprenda. La inmediatez es lo de ahora, señor Esa, Freak. esa es la filosofía de Rangel. Exactamente, uno va por la vida rodando. El aquí y el ahora. Suavecito. Como va Así es. viniendo, vamos viendo. Exactamente. Tú ¿Cómo, suéltamela que yo te la bateo. cómo es que se llamaba ese personaje? Es un personaje de una novela venezolana. Eudomar Santos. Eudomar, claro. Que es lo que Eudomar tapa Santos. sopas, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó? Pues, sí. Que es lo que tapa sopas. Mira, ahí la memoria funciona. Para cosas Sí. malas o para cosas que no sirven, Para pero cosas funciona. sí, Exacto. sí, si usted no es venezolano y no sabe qué es esto, es una novela venezolana de los 80, 90. 90, Sí. que se llamaba o se llama Por estas calles. No sé, a ver, en el formato novela fue, si no me equivoco, la novela más larga. En Sí, Latinoamérica. posiblemente. En Latinoamérica, Sí. porque entiendo que aquí las soap operas son lifetime, o sea que tienen como 70 años y todas están dando vida, Aquí ¿no? hay, no, aquí hay novelas, aquí hay una novela que creo que ya terminó, que se llama Hospital, Emergencia de Hospital, o una cosa así, que duró 20 años, una cosa así. Dios mío. Sí. En Pero fin, la bueno, inmediatez. Ajá, entonces ya va, espérate. Tú me estás diciendo que tenemos una adicción a lo inmediato, a lo rápido, a lo Sí. del momento. Sí. Qué rico. Al rapidito. Exacto, eso suena bien. Pasa que, coño, uno que tenía que trabajarse la pico y palo, ¿te Sí. imaginas? Así, 5 minuticos, dale. Rico. En fin, la idiosincrasia. Sí. ¿De qué estamos hablando? De los primeros 5 minutos, que Exacto, es todo lo que necesita. por supuesto. Pero sí, bueno, mira, es un tema interesante porque nos afecta a todos. Las, las generaciones que no crecimos con el Internet, o mejor dicho, las generaciones que vimos crecer al Internet, la tuya y la mía. Bueno, no, de hecho, la tuya ya tenía Internet. No estaba por todos lados, pero No, a ver, es decir, a San Cristóbal tú sabes que todo llegaba un poquito bueno, más sí, tarde. Y yo sí, vivía es otra debajo de una cosa. roca. Esa es otra cosa, sí. No, pero a ver, si bien existía el internet, al igual que tú, a ver, tal vez tuvimos más herramientas digitales. Es decir, yo sí en el colegio tuvimos computadores, usábamos Encarta, pero era entornos más encerrados que te, si bien te agilizaban muchas cosas, todavía era un formato muy tangible. Tenías que leer todavía, tenías que analizar, no te hacían las cosas, ¿no? Como en el mundo actual que todo es corriendo. Exacto. Fíjate, por ponerte un ejemplo de lo viejo que soy. Yo comencé a utilizar computadora de manera regular en la universidad. Y yo, de hecho, mis primeros años en la universidad, quizás mi primer año, no teníamos computadora, era toda máquina de escribir. La computadora era una especie de máquina de escribir eléctrica. Teníamos máquina de escribir eléctrica, eso sí, pero la computadora fue algo que vino incluso un poco más tarde. Yo tuve Eh, ambos. mm, O sí, sea, bueno, porque lo que fue primaria y posiblemente primer año, tuve clases de mecanografía. la mecanografía, sí, antes existía. Y luego ya para tercer año, creo que empezó el tema de las computadoras. Cambió todo el proceso en ese momento y los últimos 3 años de high school fue así. Pero bueno, tú decías que el tema de la inmediatez para los que crecimos en ese proceso donde el internet no estaba presente en nuestra vida desde pequeños, continúa. Sí, bueno, los que crecimos, los que vimos crecer el internet, teníamos otro tipo de distracciones, no eran las distracciones de ahora. Por ejemplo, o sea, si tú estabas enfocado, si estabas leyendo un libro, si estabas haciendo algo, las distracciones eran externas. Una persona, los sonidos, algo que pasara. Ahora, esta generación, estas últimas generaciones que
que no solamente han crecido con el Internet, sino que han crecido con teléfonos celulares, que han crecido con la inmediatez de, por ejemplo, querer ver una película y poder hacerlo inmediatamente, en vez de tener que esperar a que la televisora pusiera esa película en su horario. Ese tipo de cosas eh, tienen las tentaciones las distracciones son mucho más comunes, porque las distracciones muchas veces están en tu mano, están en el teléfono, están en la computadora, están en lo que estás haciendo, está, está, estás constantemente bombardeado por distintas distracciones. A ver, No, 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 ajá, no. Estoy mostrando que no tengo ninguna que no distracción tiene en mi nada, mano. Tengo cero distracciones en mi mano, de momento. por supuesto. Aplaude. En fin, el que entendió, entendió. El que, Eh, el que exacto, sabe, sabe. no teníamos esas distracciones tan comunes como las que tienen ahora los muchachos. Y bueno, fíjate que en los últimos 20 años, por ejemplo, la capacidad de enfoque ha bajado. O sea, por allí por el año 2000 y tal, la capacidad de enfoque era entre, si mal no recuerdo, 8 y 16 minutos, De o enfoque, una ok. cosa así. De Y atención principal. de atención, sí. Y hoy día la capacidad de atención es entre 3 y 5 minutos. Drástico. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Por qué ha pasado eso? Precisamente por lo que te estaba diciendo, todas las distracciones que existen que ahora son omnipresentes. No importa lo que tú estés haciendo, precisamente porque muchas veces porque caminamos con una computadora, supercomputadora en la mano. eh, la capacidad de no estar distraído es muy poca y además nuestra capacidad de consumo es mucho mayor porque tenemos muchas más cosas que consumir. Y eso hace que nuestra capacidad de enfoque disminuya. Eh, y lo que te decía, la diferencia, las grandes diferencias entre los que crecimos viendo el Internet y los distintos medios y los que nacieron teniendo esos distintos medios es que nuestro cerebro está conformado de una forma distinta. O sea, las capacidades neuronales de nuestro cerebro son distintas. Pero lo interesante de todo eso es que nosotros, que somos entre las generaciones antiguas, nuestras, nuestro cerebro ha mutado, se ha modificado a un tipo de vida que es mucho más presente en el mundo virtual, quizás que presente en el mundo tangible, como decíamos en el otro episodio, que es lo que llamamos el mundo real. Eh, Estamos mucho más conectados por medios que no son de conexión, de contacto directo. Por ponerte un ejemplo, la mayor parte de la gente utiliza el teléfono para llamar. No, llamar por teléfono es algo extraño ahora, en esta generación. Mandar mensajes por teléfono es algo que pasa, pero Mandar muchas podcast veces por teléfono. mandar podcast por teléfono, sí, sí. Hay gente que es un Este, deporte nacional. sí, exacto. Pero no, pero son incapaces de hacer una llamada o les molesta que alguien los llame, a menos que sea alguien que sea de E- confianza. Es curioso porque ahora casi que tienes que pedir disculpas cuando Sí, llamas a alguien y no te sí. contesta. Te acuerdas y dices, oye, disculpa que no te avisé antes o no te pregunté si te podía llamar. ¿Para qué tienes teléfono? Tú que estás ahí viéndome. ¿Para qué te sacas una línea de teléfono? Compra internet. No tengas un teléfono para llamarte. Prohíbe las llamadas entrantes. ¿No? Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente Sí, que lo hace. es verdad, es verdad. No, a ver, sí es cierto. El mundo ha cambiado y nosotros hemos cambiado con ello. Sí, Si bien decimos que las generaciones actuales tienen una forma de vivir y llevar las cosas, no es mentira que los que estamos y nos estamos quejando, igualito nos adaptamos y vivimos claro. lo que se está viviendo. ¿Tú lo consideras necesariamente bueno o malo, ese cambio del tema de la atención y hacia dónde vamos? En principio yo lo considero como algo neutral. Digo neutral porque nuestra capacidad de atención, a medida que disminuye, quizás podemos prestar más atención a otras cosas. Pero yo creo que es potencialmente dañino o negativo. Porque lo que antes era
virtud, que es la paciencia, se ha convertido ahora en una molestia. Falta que tú estés viendo una película y por 10 segundos no tengas internet o que se caiga y tu vida es un desastre y ahí entramos en caos. Entonces la capacidad de ejercer la paciencia, yo creo que hoy día es mucho menor de lo que era antes. Entonces eso yo creo que es el aspecto negativo, porque eso afecta la vida no solamente en lo que estamos consumiendo, que ya es algo, ¿no? O sea, consumimos la cantidad de propaganda y de cosas que consumimos y de información que consumimos es inmensa, pero el hecho de que consumamos tanta información no significa que tengamos conocimiento sobre esa información. Correcto. O sea, como dicen por allí, yo sé de todo, pero menos de una media pulgada de profundidad. Y entonces es saber, pero no es poder, es ser incapaz de analizar. A ver, es No, que no, no, es que hablando de pulgadas. Lo sabía Am, cuando lo dije. no, ¿recuerdas cuando nos conocimos en Clubhouse? Ujú, Nosotros creo que fuimos de los pocos que no intentamos vendernos como sabios de nada. ujú, ujú, Habían algunos que estaban con el tema médico del COVID, que estaba muy de moda. sí, Otros se volvieron gurús de medicina. Habían gurús del amor. Había un poquito de todo, de sí, criptomonedas. también. Y, y luego nosotros nos mantuvimos más o menos en esta línea, ¿no? Hablar, compartir, hacer amistades y de vez en cuando hablar como cuando estabas en la cuadra, que decíamos nosotros. Clubhouse era como sentarte en la acera con los amigos y Sí, hablar de qué había pasado en el día. sí, Si bien es importante que puedas hablar de lo que está pasando actualmente en el día, sí es verdad que ahora las noticias, tienes tantas noticias por todos lados que te enteras que pasa en todos lados, que es difícil enfocarte, pero esa, ese acceso a tanta información da una falsa sensación de conocimiento a algunas personas. sí. Y ahí venían nuestros nombres de los gurús de Google, los GG. em, y muchas personas han entrado en eso. Pero al mismo tiempo, eh, crea una dinámica interesante porque si este lee y este sabe, porque yo no también. Entonces, Sí, digamos que esa competencia sana en los colegios por sacar mejor notas, teniendo un conocimiento de los libros, ahora es me veo 5 videos de TikTok, uno interesante de YouTube y le pregunto a ChatGPT que lo ponga en mis propias palabras para que suene bien. Pero no es necesariamente malo, mm, pero creo que todo es muy superficial. exacto. Y Y ese es el problema. O sea, el conocer es una cosa, saber es otra. Yo puedo saber de algo, pero que lo conozca es una cuestión distinta. O sea, para conocer sobre algo yo tengo que prestarle tiene que tener cierta profundidad, prestarle cierta atención. Este, saber de una noticia puedo escucharla. O pensar que si le pregunto a ChatGPT o busco en Google y veo un artículo que no voy a leer, sino el primer parágrafo, entonces ya eso me da una cierta capacidad de saber. Y esto se ve mucho en las redes sociales, se ve muchísimo en X. ¿Cuántas veces no te han, bueno, no sé, tipo que tú no te andas peleando con la gente en X, pero a mí me han dado un montón de veces artículos para refutar un tema que se nota que la gente no se ha leído. Y el artículo lo que está haciendo es precisamente indicar no darme la razón, pero está diciendo lo que yo estoy diciendo. Pero es porque ves el título del artículo que está hecho precisamente para engancharte y tú piensas que ya eso te da la razón y entonces, como a mí me mandan los artículos, y si ustedes me siguen por X o Twitter, sepan que cuando ustedes me mandan artículos yo los leo para saber qué es lo que está tratando de decir. Y muchísimas veces, pues no son lo que la gente piensa que son. Y eso es parte de esta incapacidad que tenemos de esperar, de tomar el momento, porque si yo quiero argumentar algo contigo, en una cosa tan ridícula como hacerlo por Twitter, por ejemplo, donde no hay sincronía de tiempo, donde yo no tengo que responder inmediatamente, pero la urgencia que me da responderte inmediatamente me hace responder cualquier cosa. pero ahí tengo una teoría, y especialmente con Twitter, y ojo que no uso esa red social,
vamos a llamarle ex, porque estamos hablando como un par de ancianos, ¿oíste? Cuando cada vez que decimos, Yo cada vez nunca lo que, he llamado ex. cada vez que le decimos Twitter nos sale una cana más y a mí se me cae el pelo. Este, en X, la gente, yo creo que a la gente le gusta discutir. Entonces no Sí, creo que sea tanto un afán de la inmediatez, sino un afán de pelear. de pelear. Entonces, Sí, 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 sí. yo creo que es más eso. Si bien el tema de la gente querer discutir por discutir y no leerse un artículo, eh, al final es un tema de cada quien, pero me hace recordar un tema, una pequeña discusión que yo tuve con alguien que decía que no estaba demostrado científicamente que las mascotas tenían la capacidad de amar. Yo sabía que iba a salir con eso. Y yo sabía que en algún lado lo había visto y lo había leído completo, pero como mi memoria funciona así, yo me mantenía en mi lugar. Sabía que había estudios, pero no sabía que había tantos. Y luego cuando empezaron a salir, yo me entretuve leyendo y viendo los videos hasta el final y luego mandándolos a ciertas personas que decía que las mascotas, especialmente los perros, no tenían sentimientos, no tenían la capacidad de amar. Y resulta que sí. Pero Todavía no se ha probado, ya pero está no es el comprobado, punto. ya No es el estamos punto. más cerca de nosotros que decimos que sí a los que han dicho que no. Y eso amerita, celebrarlo. Yo Em, sigo, yo sigo manteniendo que no importa. No importa si tu perro te ama o no te ama. no, tú sigues manteniendo que es un interés, y yo te digo, ¿tú crees Pues que sí. todas las que te amaron no estaban interesadas en él? Creo que eres muy inocente en el amor, amigo mío. Yo Te creo que sí. falta calle. En fin. Ya han perreado. Te han perreado bastante y te han usado las ricuras dignidades de tu cuerpo. Y yo diciéndote que la explotes en OnlyFans, papá. Ahí Sí, la vas a ¿verdad? sacar por lo menos real. Mira, yo creo que el tema de la inmediatez, si bien se ha vuelto como una adicción, y nosotros fuera de cámara lo hemos hablado, Ujú, que en cierto modo, ya sea a través de TikTok o los videos de Instagram, caes en un bucle en el que a veces buscas algo que no sabes que estás buscando. ujú, Y, es, y yo creo que hay algo, em, ¿cómo se dice? Como wired en el psyche de las personas, como que ya hay unos cables mal puestos en el cerebro ujú, del ser humano, porque si bien actualmente con las redes sociales actuales, que fue estudiado, lo lees, es never ending scrolling hacia arriba y buscar y la dopamina y todo esto, luego si tú te pones a ver hace algunos años, cuando Netflix fue el boom, que ya nadie quería salir porque lo que quería estar viendo era Netflix o Netflix sí. and chill. Pero yo soy una víctima de quedarme dormido nada más de buscar en Netflix, Ujú, porque de tanta variedad, de tanta opción que tienes, no terminas por decidirte. Y curiosamente, cuando viajo a Latinoamérica, y a veces prendo la televisión por prenderla, y está Terminator 2 puesta, en español doblado de mm. hasta la vista, este, o Tango y Cash, o películas que ya tuviste históricas, no sé qué, te quedas pegado viéndolas. Ujú, Y salen propagandas y te las ves, que eso hace mucho tiempo no lo hacías. Pero sí es verdad que llega un punto donde, ajá, la película, ¿cómo va adelanto? Y agarras el control y quieres hacer eso. Entonces, el cerebro puede sí. adaptarse a cualquiera de las situaciones, pero sí es verdad que eh, la búsqueda constante es algo que hay en el cerebro. Yo creo que con eso están jugando. No es el tema de que sea 5 segundos de videos o que la atención sea más corta, pero yo creo que hay un algo con la búsqueda constante que eso es lo que más nos engancha. Más allá de que Bueno, sí puedas conseguir contenidos, pero yo siento que el ser humano en ese afán de conocer y saber y que todos estamos constantemente tratando de entendernos, conocernos todos los días, si nos dan una herramientica para buscar sin saber que estás buscando, pero que vas a buscar algo y sin saber si lo vas a encontrar, te vas a quedar ahí pegado dándole. bueno, y es que tú lo acabas de decir, el tema es un tema de dopamina. Se ha comprobado que, por ejemplo, un me gusta en Instagram, al video o a la foto que acabas de subir, te crea un sentimiento de dopamina, o, sea, o como tu cerebro crea dopamina. Y la dopamina no es más que una droga, que es la misma droga del amor, por ejemplo. Ujú. Y es la misma droga que se activa cuando te dan un chocolate. Fíjate que esto que dicen del chocolate no es
El chocolate activa la dopamina y entonces tú en vez de referenciar esa activación de dopamina al chocolate, tú lo referencias a la persona que te lo regaló. Así como funciona. Y lo mismo pasa aquí, que cuando hay una reacción en Twitter o en Instagram o en alguna de estas redes sociales, eso te activa la dopamina y el cuerpo, el cerebro se siente bien y quiere más de eso. Y de eso se trata precisamente la inmediatez. Quiere más de eso y mientras más, mejor, porque es una droga. O sea, la dopamina es una droga natural. Correcto. Y entonces crea esta necesidad de reactivar porque se puede activar cada cierto poco tiempo. En una vida que era menos, quizás menos embuida en el Internet, sí había activación de dopamina, pero no era tan común. Quizás era una vida más aburrida, no sé. Pero lo que la gente dice antes lo llamamos adictos a la adrenalina. Que la gente que le gusta el peligro y tal, o que hacer cosas que son fuera de lo normal. Ahora no tienes que hacer algo que es demasiado fuera de lo normal, simplemente tienes que hacerlo en tu teléfono y ya. Eso es en sí, eso es una de las razones por las que nuestra capacidad de enfoque ha disminuido tanto, porque podemos tener nuevas reacciones y nuevas eh, activaciones de dopamina tan rápido como cada 5 minutos o 5 segundos, Correcto, dependiendo. pero ¿saben las personas que están detrás de ese hit de dopamina que no hay nada que se repita 2 veces? Es decir, ese primer Sí, contacto con la droga, luego es simplemente una constante búsqueda. sí, sí, Y no vamos a decir que sí, tu primera interacción con TikTok o con un video de Instagram es lo que buscas, no, sino tal vez ese primer video interesante que puede ser de mecánica o puede ser alguna información del día o puede ser algo que a ti te guste, un perrito que hace algo gracioso y te activó la dopamina. A partir de ahí, el resto del día vas a estar corriendo detrás de algo que no vas a alcanzar. Porque aunque la actives nuevamente, esa primera del día es como la primera Coca-Cola fría para el adicto a la Coca-Cola. El primer café de la mañana para el que le encanta el café. El resto del día no le va a saber igual. ¿Por qué? Porque usted viene de 8 horas de haber descansado su cerebro, ¿Y cuál es el resultado de eso? que luego no An- descansamos. bueno, sí, pero el resultado de esta necesidad de dopamina es la ansiedad. Claro, Entonces, la ansiedad, y es una cosa interesante porque ansiedad es una palabra, ansiedad viene de angere o angere, dependiendo de cómo escojas pronunciar el latín. Ansiedad viene de, sí, la ansiedad viene de ansietas, que es latín, pero ansietas viene de otra palabra latina que es angere o angere. Y angere significa oprimir, estrangular. Entonces, la ansiedad es ese sentimiento estrangulatorio que tienes de que necesitas algo para poder salir de allí. Esa opresión, esa incapacidad de poder funcionar normalmente hasta que tienes la inyección de dopamina que te hace salir de ese proceso de ansiedad. Y eso, estos son cambios neurológicos en cada uno de nosotros. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo tenga la misma capacidad, la misma incapacidad de estar enfocado, ni quiere decir que a todos nos afecte igual. Pero sí quiere decir, por ejemplo, y esto lo hemos visto con los años, que en las generaciones más jóvenes que crecen con un teléfono, o sea que ya a los 5 o 6 años tienen un teléfono en la mano, esto los afecta mucho más y su capacidad de paciencia es mucho menor y hay que entrenar la paciencia en las personas para que puedan funcionar en el mundo real. funcionar, sí, funcionar en un mundo normal. Una Y chola hay, petrolera para que vea cómo se le quita la impaciencia a ese muchachito. Tráigame la correa. La marrón, la gruesa.
Ah, Sí. pues rapidito empieza a tener, ahí van a tener paciencia. Ahora 10 minutos cogiendo A la ver. correa, ¿viste? Claro. Pero fíjate, si ansiedad viene de sofocar, paciencia viene de aguantar. Paciencia en latín paciencia, con T, doble T, igual que se escribe en inglés, patience. En inglés, paciencia viene de aguantar, de poder soportar. Y es poder soportar el paso del tiempo entre eh, entre una cosa y la otra. No quebrarse en ese momento entre una cosa y la otra. O sea, que no hay que tener la inyección constante de dopamina o la inyección. Y entonces la paciencia es donde pasa la espera. Y la espera es otra palabra, otra palabra latina, que Que no es manzana. no es manzana, no. Que viene de esperar, que Ok. bueno, la palabra latina es esperar, y significa esperanza, o viene de la palabra esperanza, o de confiar o tener esperanza. ¿Y eso qué significa? Que en ese momento de paciencia, en esa espera entre una cosa y la otra, hay la esperanza o la confianza de que va a venir esa otra inyección de dopamina, por decirlo, o ese momento feliz, esa nueva estimulación. Un rapidito después de rapidito. Usted que me está Mira, escuchando, Carlos le está diciendo que cada vez que usted está dándole al TikTok así video tras video tras video, usted lo que está buscando es que le inyecten. Que lo penetre la dopamina de cada 5 minutos. Eso es correcto, ¿no, señor Fred? Lo que usted está una diciendo. cosa así, algo así. Ah, Tú sabes que uno de mis profesores de ¿te filosofía, inyectó? no, Ah, pero uno de mis profesores de filosofía se llamaba Nick Nickel de Viana, bastante conocido en una cierta época en Venezuela. ujú. Nickel decía que la esperanza, que la felicidad era como un orgasmo y que duraba poco. Y entonces la intención de la vida era poder extender ese orgasmo durante todo el proceso de la vida. Claro que no podemos, entonces vamos de orgasmo en orgasmo o de momento de felicidad en momento de felicidad. Este, pero también, y en esto él y yo pienso que la felicidad también es un proceso, o sea, el disparo de felicidad o ese orgasmo de felicidad es momentáneo, pero hay algo por debajo que es la paz, que es algo que lo que puede darte una felicidad quizás un poco más estable o continua, aunque hay gente que piensa que la felicidad es solamente eso, momentos, yo soy de los que piensan que la felicidad es más, va más allá. Pero Pero ajá, no, pero hay un concepto que yo tal vez difiero por lo que acabas de decir y comparto tal vez con los demás, porque sí es verdad que tú dices, coño, pero es que la gente que lo tiene todo se busca unos problemas para joderse la vida. sí, no sé, Y uno, cuando va, porque la vida uno va subiendo escalones sí, económicos, personales, emocionales, hay momentos que llegas a unos platós de una tranquilidad que ni siquiera pensabas que ibas a tener. sí, Pone que a los 35 no pensabas que ibas a tener casa, ya tienes casa, carro, todo pago, todo no sé qué, y vas y te metes en el deportivo que no necesitas meterte. O el que tiene todo perfecto va y cambia de trabajo y le sale todo mal. Sí es verdad que cuando estamos en momentos de paz, de tranquilidad, del orgasmo absoluto, te aburre. Entonces es el famoso tema de mis postres favoritos, si lo como todos los días, deja de ser mi postre favorito. sí, 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 sí. Entonces, y quiero algo diferente. Entonces, entiendo que la dopamina, la alegría sea una cuestión muy temporal. Y si la extiendes de más, ya deja de tener ese efecto. Sí. Entonces, volvemos al wiring del cerebro de la cabeza de las personas. Em, Tal vez estamos o el ser humano está predispuesto a que las cosas que le producen alegría, emoción o inyecciones de dopamina en su cerebro sean cosas que no pueden durar mucho tiempo. Y eso está bien, o sea, porque nuestro proceso o sea, nuestra capacidad de procesar
tiene que variar. O sea, nuestro cerebro va entrenándose en la medida que vamos procesando distintas cosas y se van creando nuevos caminos neuronales en la medida que vamos captando distintas cosas, presenciando distintas cosas. Em, por ejemplo, leer un libro, ver la televisión, aprender algo. Todas estas cosas van entrenando el cerebro y lo van haciendo crecer. Y eso está bien. Ahora, lo que sigue siendo problemático es si tenemos la paciencia para poder llevar a cabo esas cosas. Ver un tutorial que sea de una hora, o leer un libro por horas, o enfocarse en una conversación. Pero esto va más allá. También va en nuestras relaciones personales, en lo que estamos buscando en relaciones personales, en nuestro concepto del amor, por ejemplo. La necesidad de inmediatez de un amor, yo qué sé, idílico, que planificamos para la próxima semana, pero no para el próximo año o para los próximos años. Ese tipo de cosas allí es donde afecta esta necesidad. O sea, y eh, también lo que tú decías un poco, ¿no? Hay relaciones donde la relación entra en un proceso de confianza tal y de tranquilidad tal que la gente se aburre. Y tienes dos opciones, o reinicias la llama, como dicen, o, o lo rompes, ¿Y cómo reinicias la llama? dependiendo. Depende de lo que vayas a buscar, exacto. Depende de lo que Metiéndole más leña al asunto. al asunto, sí. Exacto. El que entendió, entendió. Métale leña. Usted quiere, métale leña, que todo se arregla con leña si quiere más llama. Mira, entonces más bien, más allá de, bueno, aunque va de la mano, ¿no? Pero más allá de la preocupación por la pérdida de atención o el acortamiento de atención que tienen los seres humanos en líneas generales ahora, es más bien una pérdida de la paciencia o de la capacidad de tener paciencia. Y va no solo para hacer las cosas que luego te permite aprender y hacer mejores cosas, pero para recibir los mensajes o para darle tiempo a que las cosas se desenvuelvan de forma natural. Por ende, si la relación en el primer mes no va perfecto, lo que antes tardabas 5 o 6 meses en determinar que no era una relación para ti, Ujú, ahora en el primer mes, dale que está en verde. exacto. De igual manera en un trabajo. Entonces, por eso en este momento estamos viendo tanto rotación de personal en las Sí, empresas, sí, porque sí. no se está teniendo la paciencia suficiente para aprender la cultura de la empresa y saber si realmente te gusta o no, sino si simplemente no te sientes bien a la primera, te quieres ir. Y eso te afecta porque en relaciones, en lo que consumes, etcétera, etcétera, no estás tomándote el tiempo de analizarlo de forma correcta. Y, Claro. y fíjate que ahorita, últimamente estaba viendo muchos reviews de temas de películas. Es cómico como a veces los gustos van cambiando. Yo ahora no tengo problema con los spoilers. Muchas veces disfruto más que alguien que analice una película me hable de ella para luego ir a verla. Pero Ujú, bueno, en resumen, hablaban un poco ahora de las películas que vienen de Marvel, que hay un superhero fatigue, le ujú, llamaban. Y había una persona que decía, ¿de qué fatiga están hablando? Si llevamos 10 años de películas y yo llevaba 30 años esperando para ver a sí, estos personajes en la sí, pantalla grande. Y sí. tenemos nada más 20 películas. ¿Cuántas películas hemos tenido a través de la historia de otras cosas que han sido igual de fantásticas o extrañas? Entonces Ujú, él decía, lo que pasa es que ya vamos con ciertas expectativas de ver algo y si en los primeros 5 minutos no es un wow, ya simplemente califico las películas mal. Y a mí me pasa mucho cuando voy en los aviones de vuelo, que viajo constantemente, muchas películas que no me han gustado, que tengo quejas, le doy luego la oportunidad de verlas otra vez y me parecen ujú, supremamente importantes. sí, Y te das cuenta que te están contando otra historia, pero esa inmediatez no te deja pasar más allá de lo que tienes enfrente y esa capacidad de analizar a nivel más profundo el desarrollo de un personaje o del carácter del personaje
no lo aprecias, su curva de evolución, o involución muchas veces en esos personajes, y tiene que ver con esa inmediatez y esas ganas de sobreanalizar a veces las cosas. Hay que dejarse sorprender, y hay que tomar las cosas como vienen, pero con el enfoque, porque si estás pensando en las 10.000 cosas que viste de las otras películas, Sí, creo que hasta eso, las películas, los juegos de video. Yo recuerdo mucho que cuando yo empecé a jugar juegos de video, que estaba Mario o, no, o Sega, te podías tirar todo un día jugando el mismo mundo y no te aburría. sí, Ahora los sí, juegos tienen 20.000 gráficas y juegas 10 minutos y no eres capaz de mantener atención a esta información que te dan. Y creo que tiene que ver con esto que tú dices, pero también creo que como todo es una curva de aprendizaje y el tema es que todo va tan acelerado que no has terminado de acostumbrarte a una cosa cuando ya te va llegando a la otra. Entonces yo creo que estamos en un momento un poco extraño con el tema de la tecnología y la inmediatez. Es decir, de pronto todo es tan exacto y tan inmediato. Sale una película en algo y al día siguiente ya la puedes traducir. Alguien te pone un sí. video y ya el AI te lo pone inmediato, que mañana salen con que hay teletransportación y lo vamos a ver todo como una normalidad. Ya nada nos asombra. Sí, y es eso, es que estamos en ese constante, de nuevo, volviendo a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, la dopamina es el neurotransmisor de la anticipación y de la recompensa. De nuevo, volvemos a los perros. Eso es lo que o sea, la dopamina es la misma cuando los perros ven a sus dueños. ¿Qué hacen? Se activan las mismas partes del cerebro que se activan del amor, que otros, pero son las mismas partes que crean, que crean dopamina. Entonces, es la anticipación de algo y la recompensa. Y entonces, ahora, lo que consumimos, especialmente lo que consumimos por los medios, es está constantemente creando un gancho de anticipación para crear dopamina que tienes que poder, o sea, te va a llevar a ver la próxima parte precisamente para tener la recompensa. Te pongo un ejemplo que me pasó a mí hace poco, de hecho, esta semana o la semana pasada. Yo estaba viendo una película Netflix que se llama The Northman. Yo la había visto, había empezado a verla hace tiempo. Y le estaba comentando a un amigo mío, le estaba diciendo ayer, le estaba diciendo, oye, hay una película muy buena, se llama The Northman, está en Netflix, la vi ayer, antier, y me gustó burda. Y me gustó porque es casi como una obra de teatro en película. Si no la han visto, se la recomiendo, pero no tienen que verlo. Y mi amigo me dijo, Marico, pero si esa película la estábamos viendo la otra vez, que estaba en mi casa y te quedaste dormida. Y fíjate, yo no me acordaba, ni siquiera me acordaba de eso. Pero era porque estábamos haciendo otras cosas y cuando nos pusimos a ver esta película, mi mente estaba en otro lado y no podía concentrarme. Y entonces, sin querer, sin saberlo, yo mismo le di otra oportunidad y me gustó porque pude ver la película desde otro punto de vista y no desde la inmediatez de recibir la recompensa y el gancho. Pero me pasó otra cosa, por ejemplo, con la última temporada de Stranger Things. Tuve que ver todos los episodios. O sea, yo los vi todos en un día o una noche. Desde que empecé, no paré, porque cada uno estaba enganchándome con el otro y estaba enganchándome. Y como los tengo todos allí, entonces los puedo ver todos de un solo golpe y los vi todos de un solo golpe. Posiblemente me va a pasar lo mismo con la próxima parte, con las finales. Este, pero es eso, o sea, es esta necesidad de dar recompensa rápida. Y eso, en cierta parte quizás es neutral, pero en cierta forma es un peligro. Lo que te digo de nuevo, de las relaciones personales. Si esa es la actitud que tenemos, por ejemplo, en nuestras relaciones amorosas, de pareja, Ujú. que tiene que ser la respuesta rápida, que tiene que ser, no vamos a durar 5 minutos, o sea, a menos que estemos constantemente enganchándonos y nadie sobrevive ese trote. Lo mismo nos pasa en nuestras frustraciones en nuestra vida, ya sea en el trabajo. Ahora, hoy día, y tú lo sabes, lo hemos hablado antes, los jóvenes de ahora, tener 4 y 5 y 6 trabajos en un espacio de 2, 3 años es normal, porque Y es está positivo incluso. saltando, y es positivo incluso, sí. Antes no.
Antes, si tú no pasabas 10 años en el mismo trabajo o en la misma empresa, tú eras un inútil. Entonces, esos cambios de paradigma son importantes. Y hasta cierto punto, como te digo, esto puede ser positivo o al menos neutral. Pero hay cosas en las que hay que aprender a bajarle dos y todavía meterle la píldora de la paciencia. Eh, decía el filósofo griego Séneca, decía que quien es esclavo de su impaciencia es esclavo de su propia tortura. Este, o se tortura a sí mismo. Porque al ser impaciente estoy en esa constante necesidad de crear esa recompensa y como no está llegando, me estoy torturando con ansiedad hasta que llega. Entonces, es esa vaina de hay que saber cuándo practicar la paciencia. La paciencia sigue siendo una virtud, decía el amigo Aristóteles. Además, Aristóteles decía, la Decía paciencia, muchas cosas Aristóteles, ¿viste? muchas cosas decía Aristóteles. Entre ellas decía, eh, ¿cómo es que la vaina? Decía que la, amar- la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. O la amargura de la Ok. paciencia da fruto dulce, una cosa así. Entonces, todavía hay esa necesidad, no solamente para nosotros, yo tengo una hija de 18 años, que tiene ahora la capacidad de enfocarse en muchas cosas. Yo, de hecho, a mi hija, a propósito, mi hija no tuvo un teléfono celular sino hasta que llegó al octavo grado, porque yo no quería que estuviese distraída constantemente. Tenía una computadora y pasó muchos años sin la computadora. Ahora tiene 18 años. Con mi hija yo he tenido que trabajar ese tema de no necesitas tenerlo todo al mismo tiempo. No todo es para allá. O sea, hay que tener paciencia, pero le ha costado. Le ha costado trabajo ser paciente y pasa mucho con las nuevas generaciones. Y es todavía un músculo que hay que aprender a ejercitar, el músculo de la paciencia. Precisamente para evitar. Yo conozco montones de gente que sufre de ansiedad, de desórdenes de ansiedad. Correcto. Eh, y no necesariamente jóvenes. De nuevo, este Pero bombardeo constante es difícil de sí, convivir con él. pero es más difícil para nuestras generaciones, para las personas adultas, que para los jóvenes. Porque si bien están creciendo en una inmediatez abrumadora, la realidad es que los jóvenes, y vamos a poner de ejemplo a tu hijo, a tu hija, cuentan con mejores herramientas emocionales para lidiar con muchas cosas. No todos, pero Ujú. en líneas generales es más fácil entender que se pueden hablar de ciertas cosas. Que lo ejerciten o no, esa ya es otra cosa. Pero en nuestros tiempos era inviable hablar de que un hombre se pueda sentir emocional por un proceso, un ciclo hormonal, porque también los tenemos. Sí. Es ilógico que lloraras por un tema de sentimentalismo. ¿Cuántas veces no vimos alguna película siendo jóvenes de esa que todo el mundo se le anudaba la garganta y Ujú. no lo hablabas? Tú estabas con tus papás, ni volteabas a verlo, Sí, no por miedo a que lo vieras a él llorando, era porque tú sentías que tú eres el único que te estaba pasando eso. sí, sí, Entonces, sí, sí. si bien la preocupación que tenemos, ¿no? Con respecto al futuro y cómo están creciendo los jóvenes y lo que sea, sí es verdad que ellos están creciendo en esto, no se están adaptando a ello. Si bien es una vorágine de cambio constante, ya ellos crecieron en ese cambio constante. Entonces, más bien la preocupación yo creo que está en los que hemos vivido ese cambio constante y ha sido Mm, una aceleración que empezamos de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 90, de 90 a 200, de 200 a 1000 y cada día es a niveles que no lo logramos entender. Quiero recapitular algo que dijiste ahorita de los 4 episodios que te viste de Stranger Things corriendo. mm, Cuando uno veía los episodios de las series, uno por semana, ujú. como toda la vida uno los veía, tú lo discutías todas las semanas, lo Sí, hablaban. Yo creo que de las últimas series que se logró ver de esa forma fue The Walking Dead en AMC. Y Game of sí, Thrones también se puede Game decir, of ¿no? Thrones, sí. Exacto. Creo que de las últimas dos, así que durante la semana, y
y surgen estos que ya tienen años, muchachos que hacen reviews de los episodios y discuten y hablan, pero más allá de eso, y eso es la parte del mundo actual donde ya no te sientas con amigos porque hay tanta variedad. Antes Sí, crecimos en A, B y C y todo el mundo sabía que había A, B y C. Pero lo divertido de estas cosas era verlas, analizarlas, hablar de ellas y llegar al siguiente episodio. sí, Eh, sí, sí. si yo te digo ahora, o en una semana, bueno, pero del capítulo 1 que te gustó y que te gustó del capítulo 2, muy posiblemente tu cerebro no logre disociar o separar Sí, qué fue de diferenciar un una de otra. episodio de otro. Sabes Sí. que yo experimenté mucho eso, a nosotros nos gustaba ir a hacer matiné de sábado en los cines, que Mm. era que ibas y pagabas la primera función de las 10 de la mañana, y ese ticket, que te costaba solo una entrada, te permitía, si no se daba cuenta la gente del cine, que vieras 3 o 4 películas. Era buen negocio para ellos, porque constantemente Sí. compraba palomitas de maíz y galletas. Pero luego empezamos a darnos cuenta, el grupo de amigos, que solíamos hacer estos matinés, para gente joven, em, que no nos acordábamos de la primera película. Veíamos 2 o 3. Sí, O confundíamos historias de los personajes entre una película y otra, porque algunas eran similares de acción o lo que fuera, y entonces esa inmediatez no te permite muchas veces disfrutar o saborizar lo que tienes enfrente en ese momento, porque o lo que haces en la mañana o la información que recibiste a tal momento ya no la disfrutas en la tarde. Entonces, creo que no sé si le pasa a los jóvenes de ahora, porque también es difícil para ellos ver un solo episodio a la semana y no tener el binge watching que todo el mundo tiene. sí. Pero sí es verdad que no te da tiempo de analizar y ver todos los personajes. Te puedo decir que yo he estado binge watching, no sé, 2 o 3 episodios de una serie que se llama Foundation, Ujú. que de por sí es medio complicada como te cuentan la historia. Que hay momentos donde, ¿verdad? Que también está el arco de este personaje aquí. ¿Verdad? Porque te cuesta mantener la información de lo mismo rápido que va la Imagínate, noticia. imagínate leer el libro. Bueno, El libro es no, un libro es un libro de Asimov, no, que no fue el creo mismo que, que no creo que hubiese podido leer. es muy bueno, pero es Ya, complicado. es que, a ver, si visualmente lo estás viendo, aparte antes que empieza cada episodio, te da el flashback de lo que acabaste de ver, y, ¿verdad que acabo de ver esto? Porque es que a veces no me imagino leyendo el Sí, libro sí, sí, tratando de sí. hacer de los personajes en la cabeza. Bueno, o sea, Asimov era un filósofo y era, ¿cómo se llama? Fisicista. Entonces, y lo puedes notar en la forma en que habla del tiempo, del presente, del pasado. Está lleno el libro de ese tipo de cosas. Y la serie también. Pero tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, y esto volvemos al tema de antes, ¿no? Sabemos de tantas cosas, pero conocemos pocas. Es precisamente lo mismo. Lo que cuando tú esperabas, tenías que esperar, estabas obligado a esperar, o sea, tenías que tener paciencia entre un episodio y el otro. Eh, entonces, el proceso tenía valor, porque en ese momento de paciencia o en ese momento de espera es cuando profundizabas, ya sea porque lo discutías, porque lo pensabas, pero es cuando profundizabas en el asunto. Pero como ahora no necesitas tener esa paciencia, pues no necesitas tener esa espera entre una cosa y la otra, ya no lo profundizas y entonces ya tu cerebro pierde la distinción entre una cosa y otra y Y s- pierde el conocimiento profundo si, us- desvaloriza el proceso de conocimiento. si usted no lo profundiza, pierde valor. Profundo, Profundo, para que no pierda valor. para los hondos. Mira, vamos a redondear un poquito, o no recapitular, pero sí quiero que redondeemos el episodio, eh, con que me digas una o dos cosas que tú le veas positivo al tema de la inmediatez y una o dos cosas que le veas negativas para ti, en tu experiencia, en la del señor Carlos Frikiti Freak. Mira, una de las cosas que yo pienso que es positiva es que energiza a las personas a hacer, o sea, o anima a las personas a hacer, a conseguir metas. O sea, que puede ser motivador. Yo quiero, y especialmente,
puede ser un motivador inmediato cuando no estás motivado. Mantener la disciplina, por ejemplo. Porque sabes que al crear y al hacer tal cosa vas a tener eh, vas a tener la recompensa que estás esperando. Ahora, eso hay que saberlo dosificar, porque no es que dices que de aquí a una semana vas a ser millonario. Tienes que saber dosificarlo, pero y poder planificar a futuro con pequeños momentos de pequeños logros. Y eso es la otra cosa positiva. Puedes ver los pequeños logros mucho más fácilmente porque los puedes aclarar y puedes estar claro de esos pequeños logros. O sea, eh, y esos pequeños logros de nuevo pueden Ok, motivarte. entonces básicamente me dices que la inmediatez te ayuda porque al estar todo inmediato y todo presente te permite estar ahí, estar enfocado y hacerlo, ¿no? Estar en la Y búsqueda, sí, de esos pequeños pasos constantes. que te van a llevar al Ok, al y, paso. y la segunda parte de ello es, El poder aclarar precisamente esas pequeñas metas, esas pequeñas recompensas. ok, Y eso yo creo que de alguna manera bien hecho o bien adaptado puede llevarte a una comprensión propia de tus propias necesidades, de lo que quieres, de cómo, y de cuidarte un poco a ti mismo en el sentido de celebrarte a ti mismo, ¿no? Celebrar tus propias metas y tus propias recompensas. vale. ¿Y las negativas? Las negativas es precisamente sobre todo la incapacidad de profundizar, que sea la desvalorización del proceso, que es no poder ver más allá, no poder ver de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, esa, perderse de esa, o sea, que no Es la somos de la incapaces de proyección, la verse, proyección a exacto, largo plazo. Vale. la proyección a largo plazo. Esa es la primera. Eso me parece que quizás es lo más negativo. Lo segundo es que crea lo que decía Séneca, pues esta tortura constante que te haces a ti mismo por tu propia ansiedad. El no poder ver, el no poder alcanzar y tener algo tangible, cuando a veces las cosas no son tangibles por un tiempo. Y entonces es la incapacidad de procesar el todavía no. El sí, pero todavía no. Y el sí, pero todavía no, yo creo que debería ser un mantra de todos los seres humanos, porque la ansiedad de que algo tiene que ser ya, lo estamos viviendo ahora, tú y yo que somos venezolanos y los venezolanos que nos ven saben la ansiedad que este tipo de cosas causa. Pero ese tipo de ansiedad nos crea ideas ficticias de lo que va a suceder porque tenemos que de alguna manera satisfacer nuestra expectativa, nos crea una capacidad de engañarnos a nosotros mismos, de creer que sabemos cosas que realmente no sabemos y finalmente la desilusión de que las cosas no sucedan como nosotros queremos que sucedan. Vale, Eso yo creo entonces, que es lo más difícil porque eso te trae todo tipo de problemas, ujú, te trae todo tipo la- de, las, de- de básicamente frustraciones. la superficialidad de el no profundizar en los temas por el Sí. mismo asunto de la inmediatez y lo otro, Y el engañarte a ti mismo, el crear fantasías para poder satisfacer esas necesidades que esas tienes necesidades, porque no se está dando lo porque no se que, está dando lo que tú quieres. O sea, vale, crearse unas esperanzas, falsas esperanzas, quizás. falsa esperanza. Ok, Sí. yo te puedo decir que eh, algo negativo que le veo a ese tema al acostumbrarnos a la inmediatez Mm, es esa capacidad que tenemos de trasladar este tipo de cosas de un ámbito a otro. ujú, Entonces, si bien la inmediatez te puede llevar, como dices tú, a estar enfocado a que necesito todo inmediato y quiero hacer todo inmediato, esa inmediatez que a veces tenemos en redes sociales de buscar el siguiente video, en ese no tenemos control y es terrible, pero lo que más me preocupa es que llevemos esa inmediatez a nuestras relaciones interpersonales. ujú, Y es allí donde empezamos a perder un poco del toque de realidad con que tus amigos, siendo buenos amigos, no te van a contestar inmediatamente cuando escribes. Y hay personas que se empiezan a molestar por eso. Ah, No sí, sí, solo sí. en tema de horarios de trabajo, sino en líneas generales.
Y No luego, solamente se molestan, disculpa, entran en pánico, entran en total exacto, pánico y se hacen teorías conspirativas de que te llevaron los alienígenas, por ejemplo, ¿no? exactamente. Entonces, no tenemos esa capacidad de separar la inmediatez de la velocidad que nos lleva la tecnología del mundo actual al mundo real. Y entonces estás conduciendo y se te atraviesa alguien o se cambia la luz a verde y la persona no aceleró porque en tu cabeza estás pensando los 20.000 videos que estás viendo, las 20.000 cosas que tienes que Sí, hacer y que vas a hacer al llegar a la casa, sí, que 2 segundos te enervan y pierdes el control y empiezas a tocar la bocina y a discutir con el otro. Entonces, que no tengamos la capacidad de separar un poco de la realidad que no es tan acelerada con esa inmediatez del mundo virtual o esa inmediatez del mundo actual. Yo creo que eso. Y luego que eso nos lleva, o sea, eso mismo nos lleva a un a despegarnos un poco de nuestras relaciones interpersonales por eso mismo. sí, sí. Y con las mismas, con tu pareja. Lo que normalmente antes tomaba meses interpretar lo que estábamos hablando. Si en el primer mes no se dio, siguiente persona, pues Mm, antes se tomaban 6 meses o un año para darte cuenta y sí, conocer a la persona. sí, Igualmente con las amistades o igualmente las parejas que ya están casadas. La inmediatez de que, oye, no me gusta cómo haces esto. Y si el cambio no es inmediato, entonces la persona no está haciendo el esfuerzo. Entonces eso, yo creo, redondeado en la misma idea, yo creo que el no saber separar que la inmediatez virtual o la inmediatez de la tecnología muchas veces no aplica directamente en el mundo actual y sí. que a veces te toca hacer una cola de 20 minutos para esperar algo, para entregar una maleta en el aeropuerto. Y todos somos víctimas de desesperarnos porque simplemente nos toca esperar. Y Sí. lamentablemente, el mundo todavía sigue siendo tangible y en ese mundo tangible no hay inmediatez. Em, Positivo, obviamente, que estamos en un mundo en el cual si quieres en este momento aprender de algo, lo tienes de inmediato. Tienes que tener las ganas, pero ahí vamos al punto que tú decías, y la paciencia Sí, para investigar, porque si bien hay mucha información, no está curada. No es sí. la diferencia que nosotros crecimos yendo a una biblioteca a buscar unos libros para ver de un tema específico, cualquier libro que agarraras iba a tener la misma verdad, explicada de forma diferente, pero era la misma verdad. El Internet, las redes sociales, no. Entonces, si no haces el trabajo ¿cómo era que? De método cartesiano, de Ujú. verificar Sí, y no confiar simplemente en lo que ves o en lo que sí. escuchas. Viste que me acuerdo de los episodios Sí, anteriores. sí, 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 no, estoy sorprendido. Para que veas. Continúa. Entonces, si bien está ahí, podemos aprender, la verdad es que hay un riesgo muy grande de que cuando intentes aprender de algo, si no lo haces de, digamos, un poquito de la forma antigua, puedes correr el riesgo de terminar siendo un flat earther, de los que creen que la Tierra es plana, Ujú, o de los que creen fervientemente en cosas que son un poco ilógicas, ¿no? Em, con eso que tú dijiste y con eso que acabo de decir, yo creo que al final las palabras para cerrar sería que tenemos que adaptarnos al mundo en el que estamos porque ya no vamos a poder si- traer de vuelta muchas cosas. Si bien las sí. modas vienen, ahora está muy de moda los pantalones anchos, casi bota campana, no sé qué. Recuerden que incluso las modas actualmente duran muy poco tiempo. Si el pantalón tubito que vino de hace muchos años duró casi 2 años, casi 3 años, el pantalón ancho va a durar la mitad del tiempo y la siguiente Sí. moda va a durar mucho menos. El mundo está cambiando, todo se está acelerando y siempre nos quejamos que a veces parece que todo va muy rápido. Y esa sensación de que todo va muy rápido es porque de verdad no nos estamos tomando el tiempo de apreciar cada día por separado. No hagan lo mismo, hagan algo diferente cada día, cada semana, cada fin de semana para que sientan que el tiempo tiene un sentido. Si no, por mucho que usted Mm. aprenda en TikTok y lo haga exactamente igual todas las semanas, no va a poder diferenciar un lunes de un viernes, un enero de un marzo, de un agosto o de un septiembre o diciembre.
Así que aprecien el tiempo que tienen, hagan pausas de vez en cuando y cultiven la paciencia. Mira, en los años 90, cuando yo estudiaba en la universidad, estudiaba teología, este, hablábamos, recuerdo, de que para el siglo XXI, una de las necesidades primordiales de los hombres iba a ser la espiritualidad, la mística. Este, y eso, mística, entendido como momentos de pausa, lo que tú acabas de decir, es el momento de parar de todas esas cosas que están bombardeándonos constantemente y quizás religarnos un poco a nosotros mismos. Hoy está de moda, ¿cómo es que se llama? El pensamiento, la meditación, ¿cómo era? Mind- la meditación, pues, mindful meditation. Okay. Están de moda todas estas cuestiones espirituales, espirituosas, de que si las energías, que si los ángeles, que si las pachamamas, que si como las microdosis de Ayahuasca. hongo, ayahuasca, ese tipo de cosas. Es precisamente la necesidad que tenemos de retrotraernos o de salir de todo ese ruido y estar un poco más en paz y en silencio con nosotros mismos. El filósofo danés Kierkegaard decía, el tiempo no es algo que pasa, sino aquello donde nos hacemos. Y lo que quiere decir es que no es que el tiempo se nos está pasando, sino que nos estamos desarrollando en el tiempo. Y eso pasa precisamente por tomar la pausa de poder entender las cosas por lo que son, profundizar en ellas, en nuestras relaciones, en nuestro conocimiento, en obtener conocimiento y no solamente saber de, sino conocer sobre. Y precisamente tener la paciencia de escuchar, de aprender, de ver, de vernos, de aprendernos y de ver al otro y de aprender del otro sin juzgar de inmediato, sin buscar esa necesidad inmediata de que esta persona sí o no, o sea, que en los primeros 5 segundos. O sea, quizás hay que ver un poco más, hay que ver la película por segunda vez, o hay que pasar los 3 segundos del video en Instagram, o O, no, como no dirían las bus- abuelas, no hay que jugar al libro por su por su cover, cobertura, sí, por exacto, su por carátula. su carátula, sí. Este, y es eso, quizás pausar un poco y sobre todo a las próximas generaciones esto lo va a necesitar. Gracias a Dios la terapia hoy día es mucho más popular y mucho más Menos, disponible que antes, pero menos dolorosa. mucho menos. Sí. Pero es una cosa, yo creo que, porque tú decías, las nuevas generaciones viven en esto. Sí, pero eso no significa que estén preparadas para eso. No, si bien tienen mejores herramientas emocionales, creo yo, porque hay discusiones que son Disponibles, disponibles. disponibles sí, pero eso no quiere decir que las estén utilizando No, simplemente son más accesibles ahora. correcto. Y a ver, si podemos caer en el tema de que la educación actual es arcaica para el mundo que tenemos, que las cosas que debes aprender realmente no las estás aprendiendo, porque ningún muchacho sale sabiendo hacer sus impuestos. Cierto. O donde, sin ir más lejos, en Venezuela, un muchacho de 25 años no sabe dónde pagar la electricidad o dónde se saca el documento catastral y pregúntale a cualquier muchacho que se va a casar ahora y que vaya a buscar la partida de su bautismo o primera comunión, porque no tiene ni idea de dónde se consigue eso. Sí, Y menos sí, la partida de nacimiento y dónde ¿cómo se dice eso? Se compulsa, se manda a autentificar. Eso sí, sí, no hay. cuesta. En fin, Pero- señor Frick, le digo una cosa. Sé que vivimos en un mundo muy acelerado, pero nosotros tenemos que cumplir con ciertas pautas y ciertas normas que producción ya se va a molestar. Pues nosotros veníamos
como una máquina bien aceitada y se está empezando a notar la falta de entrenamiento, ¿no? La falta de, ¿cómo se dice? El alta competitiva no la tenemos. No hemos Estamos pasado fallando. 8 Sí, minutos. sí, Esto, señor. toda esa gente que empezó a ver que ya no está, esa es la gente que no ha cultivado su No paciencia. tuvo, no, exacto. Pero usted que está aquí, que me imagino que tendrá más de 40 para calarse más de una hora de estos dos pendejos hablando. Gracias, gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Por favor, déjenos cualquier mensaje, ya sea en redes sociales o directamente a nosotros. Estamos aquí para hablar un poquito de cualquier tema y el señor Freak, por supuesto, para explicar muy elocuentemente de dónde vienen las palabras. Bueno, pero sí, eso es muy buen punto. Déjenos sus comentarios y si hay algún tema que a ustedes les interese y que quisieran que indagáramos un poco, también déjenos sus comentarios, no sobre los OnlyFans de Julián, pues eso ya lo pondremos por ahí en algún sitio. Después te Pero explico dónde viene la palabra OnlyFans, del griego. del griego, del griego only y fan. Exacto. Pero bueno, sí, para todos ustedes que estuvieron allí, ustedes han sido gente de paciencia. Muchísimas gracias, señor Julián, por su paciencia para conmigo. Ha estado a prueba Sí, 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 estos días especialmente. estos días. Sí, sí, la paciencia de esperar. Lo que pasa es Sí, que tú no entiendes, yo te voy preparando en la vida y entrenando para esas cosas de la eh, inmediatez. No sí, todo sí, puede ser sí, en el sí, momento. sí. No, no, Señor apreciado, Freak, muy apreciado. Muchísimas gracias a todos ustedes. a A la lamer con con todo. todo.